Hola, buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes un domingo más en otra clase de escuela dominical. Espero que hayan pasado una hermosa semana, por lo menos la mayoría de ustedes. Desgraciadamente ahorita acabo de recibir una noticia por medio del WhatsApp del grupo de los 60 que pues la mamá de una de nuestras hermanas, la hermana Zully, pues falleció al parecer en horas de la noche. Entonces, quiero extenderle mi sentido pésame a nuestra hermana Zully, a su familia, esperando que pues la paz de Dios esté en ellos en este momento, con ellos en este momento, y que les dé ese bálsamo que necesitan y ese aliento para sobreponerse. Vamos a tratar de más adelante, en el momento propicio, pues tratar de comunicarnos con nuestra hermana Zully y pues hablar con ella un rato. Bien, el día de hoy vamos a estar en lo que es el capítulo 2 del libro de Hechos. Y antes de empezar, me gustaría que encomendáramos este estudio en las manos del Espíritu Santo de Dios. Acompáñeme, por favor. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por una oportunidad más de estar juntos, reunidos, esperando aprender un poco más acerca de su palabra, Señor. Entender qué es lo que nos quiere decir en ella para poder acercarnos cada vez más a usted, Padre. Le pedimos, por favor, inteligencia, sabiduría y discernimiento para poder captar esta palabra y permitir que entre a nuestro corazón y a nuestra mente para darle la alabanza, la gloria y la honra que usted se merece, mi amado Padre Celestial. Le pedimos también, Padre, por favor, porque le dé consuelo a nuestra hermana Zully en estos momentos de dolor, de dificultad para ella y su familia, que encuentre esa fortaleza que ella necesita para seguir adelante, que sabemos que ella estaba muy enfermita, se había mejorado, pero volvió a decaer, y ahora con esta noticia esperamos que usted le dé la fortaleza que solo usted nos puede dar, Señor, como el búfalo, que podamos tener esas fuerzas de no quebrantarnos, y que a nosotros como pues hermanos de ella, que nos dé la inteligencia y sabiduría para saber qué hacer en estos momentos y buscar cómo apoyarle en estos momentos de necesidad y dificultad. Padre, una vez más le ponemos este estudio en sus manos, Señor, para que nos dé el entendimiento de su palabra. Gracias por todo, Señor. Amén. Antes de empezar el estudio del día de hoy, quisiera leer unos cuantos versículos, los primeros versículos de lo que es el capítulo 23 del libro de Levíticos, y lo voy a leer así. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Serán estas 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y aquí me quedo. Quise empezar con este capítulo 23, estos versículos del capítulo 23 de Levítico, porque me gustaría que cuando tengan ustedes tiempo, por favor, lean este capítulo 23 del libro de Levíticos, porque muchas veces hay este libro, a nosotros los cristianos a veces tiende a aburrirnos o no lo queremos leer. Entonces, para tener un mejor entendimiento del tema que vamos a estar tocando el día de hoy, me gustaría que por favor, cuando tengan ese tiempo, que lo hagan para poder leer este capítulo 23 del libro de Levíticos. Bien, el día de hoy vamos a estar en lo que es el segundo capítulo del libro de Hechos. El tema del día de hoy es transformados por el Espíritu Santo. Vamos a ver los 3 objetivos del día de hoy. Es un tema un poco pesadito, un poco difícil. Espero que lo podamos cubrir todo y que podamos entender. El primer objetivo del día de hoy es: el Espíritu Santo habita en el pueblo de Dios. Eso lo vamos a estar viendo en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. El objetivo número 2 es: el Espíritu Santo le da poder y valor al pueblo de Dios. Hechos
capítulo 2, versículos del 22 al 24, y luego estaremos entre los versículos del 36 al 40. Para nuestro tercer objetivo es: el Espíritu Santo trabaja por medio del pueblo de Dios para hacer crecer a la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47. Entonces, vamos a ver el primero, que es Hechos 2, versículos del 1 al 4. Recordemos, el primer objetivo va a ser el día de hoy: el Espíritu Santo habita en el pueblo de Dios. Hechos 2, del 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, antes de entrar en materia, ya sabemos que lo que vamos a estar hablando hoy es acerca de la venida del Espíritu Santo en la fiesta que nosotros conocemos como Pentecostés. Antes de entrar en este primer objetivo, vamos a tratar de ubicarnos un poco en lo que es la historia y la razón por la cual se celebra esta fiesta del Pentecostés. Nosotros sabemos, o algunos sabemos por lo menos, y deberíamos de saberlo, nosotros como cristianos, que el pueblo de Israel celebra 7 fiestas muy importantes. Hoy vamos a estar tocando algunas de ellas, no todas, pero sí algunas de ellas, por lo menos para llegar a entender qué es lo que estaban celebrando, qué es lo que significa este Pentecostés. Por eso les di que leyeran, por eso leí los primeros versículos del capítulo 23 y les pedí por favor que lo leyeran, porque vamos a entender mejor este contexto de lo que está sucediendo acá. Dice que en el día 14 del primer mes, para el año judío, el primer mes se llama Nisan o Aviv. Y este mes para ellos no es como nosotros. Nosotros empezamos en enero, el año, nuestro nuevo año empieza en enero. Para el pueblo judío no es así. Más o menos para ellos este mes de Nisan es aproximadamente a mediados de marzo para nosotros. Ese es el inicio del año nuevo judío, del pueblo de Israel. Claro que hoy en día, por cuestiones comerciales, porque vivimos en un mundo globalizado, tenemos el calendario romano y ellos también lo utilizan, pero para el pueblo de Israel, para contar sus fiestas, sus días, su cuenta en la historia para ellos, como van los años según las escrituras, ellos es diferente el calendario. Y empieza aproximadamente, como les dije anteriormente, a mediados de marzo. Entonces, cuando ustedes leen el capítulo 23 de Levíticos, ustedes van a encontrar que el primer mandato que le está dando el Señor, que ellos deben de guardar el día de reposo. De ahí les está diciendo que en ese primer mes de Nisan, a los 14 días del mes, se celebrará lo que es la Pascua. Nosotros ya habíamos visto anteriormente que la Pascua es cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. En esa noche, que antes de salir, de partir al día siguiente, recuerden que el ángel destructor, el Señor envió al ángel destructor a matar a todos los primogénitos, ¿verdad? Porque el faraón no había entendido que había que sacar a su pueblo. Entonces en esa noche se mataron unos corderos, unos carneros, y se puso sangre sobre los dinteles de la puerta. Y cuando el ángel iba pasando, él veía eso: este es nuestro pueblo, y a ellos no los tocaba. Sin embargo, a los que no tuvieran esa marca, entonces a todos los primogénitos murieron esa noche. De ahí al día siguiente vimos que salió el pueblo de Israel, el faraón ya los despachó, salió el pueblo de Israel por fin de Egipto. Recuerden que después está frente al Mar Rojo, se abren las dos paredes del mar y ellos pasan. Habíamos dicho que una es el pecado y otra es la muerte. Pues todo eso que sucede es lo que ellos celebraban siempre como recordatorio a los 14 días de este mes primero de Nisan para los judíos. Entonces, cuando ellos recordaban ese momento, ese hecho memorable.
Y también recordemos que era cuando ellos le daban la investidura real a sus reyes. Habíamos dicho que en una Pascua fue cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Él fue ese cordero pascual, él fue ese sacrificio que se entregó. Entonces Él muere en una Pascua, ¿verdad? Aquí vamos viendo que todas estas fechas, según como son, estas fiestas, perdón, según esa cronología que ellas llevan, así han ido sucediendo los eventos de cuando vino el Señor. Entonces en esa Pascua que siempre se había celebrado, ese era un símbolo de lo que iba a pasar ese día en la cruz, cuando Jesucristo muriera. Era ese cordero, era esa sangre que ellos habían simbolizado con lo que pintaban en los dinteles de las puertas. Entonces aquí ya estaba esa Pascua, que es el cordero Jesucristo. Después ellos tenían un tiempo de panes sin levaduras, donde ellos no podían comer ningún pan que tuviese levadura, porque la levadura habíamos visto que simbolizaba el pecado. Por esa razón, ellos no podían comer panes con levadura. Y eso simboliza para nosotros, para el mismo pueblo de Israel, y nosotros como cristianos ahora entendemos que esos panes sin levadura simbolizan que una vez que Jesucristo muere en la cruz por nosotros, nosotros que hemos sido salvos por esa muerte de Él en la cruz, nosotros debemos de caminar en santidad. Y el pueblo de Israel eso era lo que tenía que hacer. Una vez que se hacía el sacrificio de ese cordero, ellos tenían que empezar a caminar en santidad. De ahí dice que en el día 15, o sea, recordemos que el 14 era esto de la Pascua, que es el día de reposo. De ahí al día siguiente del día de reposo, porque por ser el día de reposo ellos no podían estarse movilizando haciendo nada. Al día siguiente era que se celebraba la siguiente fiesta, que es la fiesta de los primeros frutos. La importancia de esta fiesta de los primeros frutos es porque simbolizaba nuestro Señor Jesucristo resucitaba de entre los muertos y eran las primicias. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el primero de todos los demás que venimos atrás, que según la Escritura va a haber un momento en que todos, los muertos primero y los que estamos vivos, todos nos vamos a reunir en las nubes. Eso, Él era las primicias. Y cuando esos muertos que vienen después, los muertos primero y los que estemos vivos, esos tienen que resucitar para irse a reunir ahí en las nubes con el Señor. Más los que estemos vivos, si estamos vivos cuando esto suceda, nos vamos a reunir todos ahí. Eso es lo que viene después de las primicias, ¿verdad? Entonces, esas primicias era nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitaba de entre los muertos. Eso era lo que simbolizaba esta fiesta de primeros frutos que se llama Bicurín. Entonces ya estamos viendo ahí como la Pascua era la muerte de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo la imposición de su corona como rey. Porque en las Pascuas era cuando se les daba el ascenso a reyes, se les investía como reyes a los que ya eran hechos, los que ya se sabía que eran reyes de Israel. Entonces en la Pascua, recordemos nuevamente, Pascua, ese sacrificio, se daba el sacrificio para que todo el pueblo por eso fuera santificado y fuese perdonado, y de ahí venía la resurrección, que eran esos primeros frutos, el bicurín. La Pascua ellos la conocen como Pesaj y esos primeros frutos se les conoce como bicurín. Entonces vamos viendo el orden: muerte de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, primeros frutos. Él es el primero fruto, es el primogénito de todos, el primero de todos, por eso la resurrección. Ahí hay un espacio entre eso que es lo de la fiesta de los panes sin levaduras. Recuerden que hay que empezar a estar en santidad. Y luego, después de que se entregaban esos primeros frutos o gavillas, tenían que pasar 7 semanas. Las semanas tienen 7 días, por ende son 49 días. Pero en la séptima semana, después del séptimo día de reposo, al siguiente día, el primer día de la semana, que hoy en día nosotros le conocemos como domingo, pero en ese tiempo no existía esa palabra, bueno, no existía en ninguno de los días de la semana que nosotros conocemos. Ellos solo los dividían primer día,
Segundo día, tercer día, cuarto día, sexto día, el séptimo era el día de reposo. Y de ahí volví a empezar. Entonces, en la séptima semana, después de, o sea, 7 por 7 son 49 días. En la séptima semana, después de terminar el séptimo día, al día siguiente, después del día de reposo, que sería lo que hoy llamamos domingo, que es el primer día de la semana de los judíos, si ustedes cuentan son 50 días. A eso es a lo que se le llama Pentecostés. Por eso habíamos visto anteriormente que nuestro Señor Jesucristo anduvo por 40 días después de su resurrección con sus discípulos, les estuvo instruyendo, dándole las últimas indicaciones, instrucciones, las últimas enseñanzas, sirviendo de prueba de que Él había resucitado entre los muertos, asciende a los cielos al 40, quedan 10 días más esperando, y en el 50 es lo que nosotros llamamos como el Pentecostés, que son esos 50 días. El pueblo de judío le conoce como Shavuot. Esa es la siguiente fiesta. Después de esta fiesta del Pentecostés, hay un como silencio durante el año. Pasan aproximadamente unos 5 meses porque mientras se desarrolla todo esto de que en el día 14 del primer mes se iba a invocar se iba a convocar, perdón, al pueblo para celebrar, y el Pentecostés, todo esto han pasado como 50 días, o sea, como 2 meses. De ahí en el séptimo mes, ¿verdad? Es lo que se celebra como la fiesta de las trompetas. Después del Pentecostés lo que viene son las fiestas de las trompetas. En esa fiesta de las trompetas lo que se hacía era llamar al pueblo para que se reuniesen y era una alerta, se tenían que reunir para venir y pedir perdón. Primero uno mismo, individualmente, cada uno tenía que pedir perdón, y luego, 10 días después, todo el pueblo se reunía y hacía la siguiente fiesta, que era el Yom Kippur, que eran todos ya, como nación, como pueblo. Entonces, estas son las fiestas, son parte de las fiestas judías. Ya vimos que estamos en el Pentecostés, y lo hermoso es que para esta fiesta de las trompetas es lo que nosotros como pueblo de Israel, como pueblo cristiano, como iglesia, y lo que el pueblo de Israel está esperando es porque cuando estas trompetas vuelvan a tocar, y recuerden que ya ha pasado ese silencio 2000 años, es cuando va a ser lo que nosotros llamamos el famoso acontecimiento del arrebatamiento. Pero eso se los dejo para después. Ya nos ubicamos más o menos donde estamos dentro de la fiesta. Es un tema un poquito difícil, tenemos poco tiempo, pero espero que nos haya servido de ubicación. Hoy sí entramos como primer objetivo, el Espíritu Santo habita en el pueblo de Dios. Veamos de nuevo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los daba que hablasen. Empecemos a ver qué encontramos aquí. Cuando el día de Pentecostés llegó, estaban todos unánimes juntos. Aquí esto de unánimes juntos pareciera como repetitivo, pero lo que quiere el autor, que sabemos que es Lucas, y quiero disculparme porque había dicho el apóstol Lucas, y sabemos que Lucas no fue realmente un apóstol, él fue discípulo de Pablo. Los apóstoles son los otros 12 que conocemos, pero Lucas no estaba dentro de ellos. Y el último apóstol, que podríamos decir el número 13, fue Pablo, que sabemos que fue una gran lucha. A través de las cartas podemos ver porque por mucho tiempo no lo querían considerar como apóstol, pero eso es otro tema. Entonces, mi disculpa. Bien, sabemos que Lucas, el autor de Hechos, aquí está narrando esta parte, y dice, estaban unánimes juntos. Pareciera como que está redundando, pero está como queriendo enfatizar que ellos estaban realmente todos unidos como cuerpo de Cristo, todos con su mente enfocada en lo que iba a venir, en lo que habían aprendido con su Maestro Jesucristo, en su convicción por creer en Jesucristo como su único Salvador y Redentor, y que era a través de Él que ellos iban a
a poder llegar a lo que era el Padre. Ellos habían sido perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa mentalidad es la que nosotros como cristianos a veces tenemos tal vez otras ideas, filosofías. Por nuestras profesiones o trabajos nos dedicamos a diferentes cosas, pero en el momento que nos toca ir a escuchar la palabra de Dios, a hablar de la palabra de Dios, dejamos atrás, no importa si uno es doctor o si el otro es ingeniero, el otro se dedica a cortar el césped o el otro levanta la basura, ahí no importan títulos, no importa nada, porque no debería importar en ningún momento, pero nosotros nos despojamos de todas esas cosas y venimos todos juntos como único pueblo con un tema en específico que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es estar pensando todos juntos de la misma manera, sin ver etiquetas, ni títulos, ni nada, ni protocolos, sino que todos felices, gozándonos en la presencia del Señor. Porque sabemos que en donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí estará nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí uno de los comentaristas que pude leer, más o menos describía que cuando está hablando en el griego, esto de un viento recio, decía él, daba el mejor ejemplo que él daba era una situación que le pasó a una joven en una parte de aquí de Estados Unidos. Sabemos que hay algunos lugares donde son famosos por la formación de tornados. Pues esta muchacha describía que el tornado pasó como a unos 200 metros de su casa y ella decía que la fuerza del tornado y la vibración que se sentía cuando estaba pasando ese tornado, ella dice que sintió como que hubiesen sido 1000 trenes que pasaban cerca de ahí. El estruendo, la vibración y toda esa fuerza, como de 1000 trenes, ¿verdad? Entonces, más o menos así, este comentarista da a entender que es la palabra en griego que está describiendo lo que dice aquí, que es estruendo que sintieron. Entonces, más o menos ya nos damos un dato, cuenta de por qué todo el mundo en ese momento se impactó al escuchar y al sentir la venida del Espíritu Santo como un estruendo fuerte. Y es que realmente en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, cuando nosotros nos hemos arrepentido y aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, y el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, es increíble cómo nos mueve. Y no es el hecho de que, ay, me moví, no, no. Me refiero mentalmente, emocionalmente, mueve nuestro mundo, todas esas creencias que nosotros teníamos, todos esos rituales que nosotros hacíamos, y todas esas cosas mal aprendidas o eso de nuestra cultura arraigada se tiene que mover y se tiene que quitar para entender que hemos comprendido mal esta palabra o no nos la habían enseñado. Entonces es necesario arrancar todo eso de nosotros y eso es un estruendo en nuestras vidas, nos mueve el piso realmente. No podemos ser el mismo después de que el Espíritu Santo de Dios entró a nuestras vidas. Es imposible, es imposible. Entonces eso es lo que está dando a entender aquí. Y dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí, normalmente nosotros nos imaginamos una casa pequeña o una casa de alguien, pero imagínense, meter a 120 personas tiene que ser una casa grande. Algunos comentaristas también, algunos eruditos dicen que es muy probable que el lugar donde ellos estaban no era una casa común y corriente. Es muy probable que ellos estuviesen en el templo, en alguna de las salas del templo, alguno de los salones del templo. Tenía que haber sido un lugar grande para poder tener a estas 120 personas, y no solo a estas 120 personas, sino para poder reunir a todas las demás personas que en ese momento, recuerden que venían de otros lugares de la región. No solo eran la gente del pueblo, sino que venían de diferentes lugares de la región para reunirse y celebrar esta fiesta. Entonces es muy probable, algunos piensan que pudo haber sido en el mismo templo que se llevó a cabo esta reunión. De ahí dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí es bien importante porque a veces este pasaje sirve para que salgan falsas doctrinas, que
a veces puede ser o por ignorancia de la escritura y de saber cuál es el contexto de todo, a qué se refiere, por qué sucedían este tipo de eventos. Y muchas veces sabemos que hay gente que aunque aprende la escritura, aunque recibió la palabra de Dios, aunque tal vez en su momento podríamos decir que creyó de alguna manera, pero tal vez nunca se convirtió realmente, tal vez nunca volvió a nacer, sino que se emocionó, le gustó la palabra, aprendió mucho, pero al final de cuentas ganó la avaricia y la maldad de su corazón, su amor propio, su sensualidad, y apostató a esta palabra. Sabemos que la escritura habla de eso, que habrán a muchos que estarán con nosotros, pero no serán de nosotros. Entonces, hay personas que utilizan esta para envolver a otros y tergiversar las palabras, aprovecharse de otros, hacer que creer a la gente que si no siente al Espíritu Santo y no empieza a hablar en lenguas y hacer ciertas señales, entonces usted no es salvo. Y los tratan como de obligar y los van presionando y la gente por querer, porque desgraciadamente la tendencia de nosotros los seres humanos es querer pertenecer a algo, a algún grupo, a alguna clase social, qué sé yo. Entonces la gente se deja llevar por eso y empiezan a repetir y a decir palabras o lenguajes que no existen, no solo a repetir lo que oyen que dijo el pastor o la pastora y dicen que están hablando en lenguas, pero ellos empiezan a decir tantas locuras que en la misma escritura habla Pablo de qué es lo que se debe de hacer, cuál es el orden que se debe de seguir, que no solo debe ser para edificación y no tenían por qué estar hablando, que tenía que haber algún traductor o alguien que supiese qué es lo que se está diciendo y que todos los demás sepan, porque si no, esto lo hace pensar a uno que es de locos, ¿verdad? Y además también debemos de recordar que muchas señales y cosas o eventos que se realizaron en la escritura era para la nación de Israel. Era necesario darle señales a ellos porque ellos siempre estaban pidiendo eso, porque en su corazón no moraba el Espíritu Santo de Dios. Nosotros como cristianos no podemos pasar esperando en tener señales, aunque no hubiese ninguna. Ya creímos en esta palabra y qué más que saber y entender y haber recibido el Espíritu Santo de Dios, porque definitivamente, como dije anteriormente, nos va a cambiar la vida, nos va a mover el piso. ¿Verdad? No va a ser la misma persona después de que recibamos al Espíritu Santo de Dios. Y aquí habla también la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu uno piensa que tiene que venir tal pastor, o ahora como siguen habiendo, se han sacado que hay apóstoles actualmente y sabemos que está el ministerio del apostolado, pero los apóstoles debían de reunir ciertos requisitos para ser apóstoles y uno de ellos era haber sido testigo de los hechos que estuvo haciendo nuestro Señor Jesucristo. Cuando él anduvo caminando en la tierra. Y aunque hay algunos apóstoles que he visto yo que pareciera de 2000 años, pero no tienen 2000 años, así que no pudieron haber estado ahí, por ende no puede ser eso. Entonces, cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, no es que tiene que venir un apóstol o tiene que venir un pastor o un maestro o alguien venir y yo te lleno de... No, si usted quiere tener la llenura del Espíritu Santo, entonces debemos de estar en santidad, debemos de estar metidos en esta palabra, orar todos los días al Señor y llenarnos de su palabra, no solo intelectualmente, sino que ponerla en práctica, aplicarla a nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros hacemos todo eso, ahí es cuando vamos a recibir la llenura del Espíritu Santo. Y en este libro de los apóstoles, según vayamos estudiando, y yo sé que como por el tiempo nosotros no podemos cubrir todo, pero ustedes van a leer, según ustedes vayan leyendo, vayan estudiando, vayan haciendo preguntas a sus maestros, a sus pastores, a nuestros pastores. Entonces ustedes van a ir aprendiendo y van a ver que aquí nos va a enseñar cómo es la llenura del Espíritu Santo. Y es eso, es el estar orando, el estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, el estar en comunión con Dios, el estar llenándose de esta palabra y aplicándola a nuestra vida en todo momento, aunque nadie nos esté viendo, nosotros la estamos aplicando y eso es llenarse del Espíritu Santo. Y eso es lo que hicieron estos hombres. Y por eso, después vamos a ver, lástima que no lo podemos cubrir el día de hoy, leer todo, pero lean por favor todo el capítulo 2 de Hechos. Nosotros vamos a ver cómo estos hombres, y aquí dice, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Solo voy a hacer así por encimita lo otro porque ya casi no tengo tiempo.
Dice, el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, dice. Y después más adelante dice partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia. Cuando hablaron en lengua no es que empezaron a decir bla, 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 y no se le entendía, no. Sino que pongámoslo aquí, en Latinoamérica, aquí donde estamos en Estados Unidos, por ejemplo. Si a veces vamos a algunos lugares, por ejemplo en Nueva York, usted camina por algunas de sus calles, avenidas, usted va a ver que se encuentra el barrio chino, la pequeña Italia, el barrio japonés, de todo se encuentra. Y la gente habla diferentes idiomas. Todos hablan, o muchos hablan inglés, pero todo el mundo habla diferentes idiomas. Entonces, se imagina que los reúnan en un lugar grande de Nueva York, por ejemplo, la famosa Times Square, y ahí esté gente de todo el mundo. Y ustedes empiecen a hablar, usted nunca había hablado alemán, y empieza a hablar en alemán el Evangelio, hablar la palabra de Dios. De ahí viene la otra de nuestros hermanos, empieza a hablar en japonés, y nunca ha hablado japonés. De ahí el otro habla italiano, francés, y nunca habíamos hablado eso. Apenas hablamos el inglés o a veces apenas hablamos el mismo español. Entonces, a eso se refirió en ese momento. Empezaron a hablar lenguas de la gente que estaba ahí reunida para que todos entendieran el mensaje y no hubiese ninguna duda de que el Espíritu Santo había entrado en ellos y de que el Evangelio de Jesucristo era verdadero. Y era una señal porque toda esa gente de la que está hablando aquí eran judíos que venían de diferentes partes, de diferentes naciones, porque recuerden que en el pasado ellos habían sido conquistados por otros pueblos y entonces habían sido llevados a otras naciones y ya muchos de ellos ni siquiera hablaban ya el hebreo. O por ejemplo aquí que se está hablando en normal, el idioma que se hablaba aquí era el griego koiné, que era el universal. Algunos de ellos tal vez no lo hablaban. Entonces por eso era necesario que los apóstoles, y en este caso discípulos también, porque los apóstoles eran 12, pero discípulos aquí eran 120 los que habían. Todos empezaron a hablar en lenguas para que todo el mundo entendiese el Evangelio. Entonces, ahí vemos cómo el Espíritu Santo habita en el pueblo de Dios y esta fue una gran señal de ellos, cómo Él llegó en medio de ellos. Nuestro segundo objetivo, el Espíritu Santo le da poder y valor al pueblo de Dios. Vamos a estar en los versículos 22 al 24. Vamos a ver qué nos dice. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El Espíritu Santo le da poder y valor al pueblo de Dios. Aquí está hablando Pedro. Por eso les digo, leamos todo el capítulo. Yo por el tiempo no lo puedo hacer. Aquí está hablando Pedro, el mismo que unos días atrás había negado a su Señor. El mismo que antes de que el gallo cantara 2 veces, había negado a Jesucristo 3 veces. Ese mismo que andaba como cobarde, y no solo él, porque la Escritura dice que a él pues se le preguntó y él lo negó. ¿Y dónde estaban los otros? Escondidos también. Todos fueron cobardes. Todos somos cobardes ante cualquier adversidad que se nos presenta si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Yo, por ejemplo, antes creía que era valiente, pensaba yo, pero conforme he ido pasando muchas cosas en la vida, he ido dando cuenta cuán temeroso soy, cuán miedoso. Pero muchas de las situaciones que yo he enfrentado las he logrado llevar adelante con valor, lleno de miedo, pero lo hacía porque siempre cuando ya estaba enfrente de la situación yo me encomendaba a Dios y le pedía a Dios, cuídeme por favor, guárdeme. Y me iba con miedo, pero lo hacía. Entonces es porque Dios está morando en uno que nosotros podemos tener algo de valor, si no, no lo tenemos. Entonces Él es el que nos da el poder y el valor. Y ahora Pedro, ese que había sido cobarde y había negado a su Señor, estaba enfrente de todos estos hombres, que muchos de ellos ya habían crucificado a Jesucristo, pero él no tuvo miedo esta vez y les empezó a hablar. Y por eso les digo, lean todo el capítulo para que vean todo lo que él dijo.
Y ese mismo día 3.000 de ellos se convirtieron. Y lo grande aquí es que muchos de ellos que se convirtieron eran los mismos que habían buscado matar a Jesucristo. Muchos de estos fariseos que habían hecho toda la trampa para matar a Jesucristo, ese día se transformaron. Ese día se convirtieron al Señor. Después de ver todas esas señales, ellos sí entendieron que era realmente el Mesías el que ellos habían crucificado y se arrepintieron. Siempre van a haber algunos Pedros en la vida que se van a arrepentir y van a ser redimidos, y van a haber Judas, porque aquí vieron muchos Judas, traicioneros que nunca se van a arrepentir. Pueden sentir remordimiento, que no es lo mismo, pero no se van a arrepentir. Y se van a querer esconder e ir porque no quieren ser vistos por todos por el remordimiento, pero poco tiempo después van a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca se han arrepentido. Entonces vemos nosotros la transformación, no solo de Pedro, porque también estaban ahí los demás discípulos, todos los que se habían escondido como cobardes. Ahora, como dice nuestro segundo objetivo, el Espíritu Santo que había entrado en ellos como forma de lenguas de fuego, les da ese poder y ese valor al pueblo de Dios. Y ese mismo Espíritu Santo que entró en ellos y le dio ese poder y ese valor a los discípulos, es el mismo Espíritu Santo que está morando hoy en día en nuestros corazones y nos está preparando para lo que sea que tenga que venir más adelante, para cualquier adversidad que tengamos que suceder, ya sea que se acerca nuestra redención o el simple hecho de vivir es un valle de sombra y de muerte, y tenemos que estar fuertes y seguir adelante, pero ahora estamos con la certeza que el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones, que le dio ese poder y ese valor a los discípulos, nos lo está dando a nosotros. Así que debemos de caminar confiados con esa paz que solo Jesucristo nos puede traer a nuestras vidas. De ahí, ahora vamos a ver nuestro tercer objetivo. El Espíritu Santo trabaja por medio del pueblo de Dios para hacer crecer a la iglesia. Hechos 2 del 41 al 47. Vamos a ver qué nos dice Hechos 2 del 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, lo que les había dicho. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí también vamos a resumir porque ya nos queda poco tiempo. Me voy a poner en una parte, me voy a centrar en una parte que aquí también a veces salen falsas doctrinas de estos versículos que estamos leyendo acá. Porque aquí habla de la vida de los primeros cristianos y dice, vamos a ver, en el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo favor con todo el... Perdón, más atrás sería, vamos a ver, aquí, en el 45, perdón. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Muchos apóstatas, muchos falsos pastores, en muchas iglesias se agarran de este versículo para venir y como lobos rapaces de sacarle todo lo que puedan a sus miembros, a todos los que llegan ahí pidiendo la misericordia de Dios y buscando palabras de vida. Esta gente se aprovecha de ellos y usan este versículo para sacarles todo, porque dice, y miren, vendieron todas sus propiedades, hay que venderlas y denlas a la iglesia. Esto se hizo porque era un momento en la historia en la que estaban siendo perseguidos el pueblo de Israel. Los cristianos estaban siendo perseguidos, los querían matar y se tenían que andar escondiendo, buscando lugares donde sobrevivir. Entonces de nada también servía tener una propiedad porque te la iban a quitar. Entonces ellos venían y todos empezaron con lo poco que tenía cada uno a ayudarse unos con otros para poder sobrevivir. Actualmente, gracias a Dios, por lo menos en América, todavía no estamos viviendo tan fuerte eso. Hay algunos
países en el mundo que sí lo están viviendo. Estaba yo viendo unos datos acerca en el cristianismo, que aproximadamente 200 millones de cristianos en este momento en diferentes países del mundo, regiones de la tierra, están siendo perseguidos, azotados y muchos de ellos muertos. En esas situaciones es cuando esto se hace, pero aquí en América, que todavía tenemos esa libertad, no es necesario hacer eso y tener que darle todo a alguien, porque qué bonito, todos quedan pobres, quedan sin nada, y el otro es el pastor que hace eso y su grupo de que dirigen las finanzas, todos muy bien, con carros, con jet privados y todos los demás, y los demás bien despeluzados. Las pobres ovejas le quitaron toda su lana. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque eso fue en un momento de la historia que se hizo, pero sí debemos de entender que nuestro corazón siempre debe ser dadivoso y tratar de ayudar al prójimo y siempre al Señor dar lo mejor de nosotros. Eso es importante. Entonces, vemos cómo aquí ellos, al apoyarse los unos a los otros, pudieron servir de testimonio más el Espíritu Santo para atraer más personas. Cada día se unían a las filas del ejército de Dios. Bien, ya no tengo más tiempo, quiero agradecerles por su tiempo, es un tema muy lindo, espero que me hayan entendido un poco porque es un poco difícil de dar la clase de este tema, pero espero que me hayan entendido, que sigan estudiando, que lean, que si tienen preguntas las envíen, y quiero agradecer a todos los que pues nos apoyan viendo estas clases de escuela dominical, nos están siguiendo, están haciendo preguntas. Estamos creciendo porque esas preguntas me ayudan a crecer a mí también. Y una vez más, espero que esta semana sea llena de paz, de gozo, de bendición, y para nuestra hermana Azul y nuestro amor, nuestro cariño y nuestras oraciones para ella y su familia. Vamos a cerrar con una oración. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos escuchar esta palabra, Señor. Gracias por enviar a su Santo Espíritu a morar a nuestros corazones, Padre, para que nos dé ese poder, ese valor que necesitamos como hijos suyos, Señor, como cristianos, como pueblo de Israel, como pueblo de Dios, ese valor y ese poder para poder llevar su palabra a otros, y que cuando nos toque defenderla y decir que somos sus hijos, Señor, y que es usted el único Salvador y Redentor, que tengamos ese valor, aunque eso signifique la muerte para nosotros o ser desechado de nuestras familias, amigos o cualquier grupo donde estemos. Padre, gracias por su amor y su misericordia. Amén. Feliz semana, que Dios les bendiga y espero pronto poderlos ver de nuevo. Bye.